les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? La gente linda de Dios siempre está bien. Así decía un hermano en nuestra iglesia. ¿Y cómo van a estar los hijos de Dios? Siempre están bien. Bueno, quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús la Esperanza, del barrio de La Boca, en la calle Necochea, 1066, esquina Bransen, barrio populoso de La Boca. Si usted vive cerca de esta dirección, puede venir y escuchar la palabra de Dios. Será bien recibido aquí en nuestra casa, casa de Dios, puerta del cielo. Bienvenidos a todos los que quieran venir. Tenga la plena seguridad que aquí vamos a hablarle la palabra que permanece para la hora que pasa. Para todos los amigos, compañeros, conocidos, colegas en el ministerio, les queremos enviar de toda nuestra producción un gran abrazo. Aquellos que nos ven, los que están cerca, los que están lejos, los que están en los pueblos, en las ciudades, en las provincias de nuestro amado país y más allá de nuestra frontera. Los hermanos que nos ven de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Perú y más allá también. Familias que tenemos, familiares amados en España, en Italia, en Francia, colegas de Estados Unidos que nos ven y nos siguen. Dios les bendiga muchísimo y con mucho gusto les vamos a traer la palabra del Señor. Estamos siguiendo una serie que hemos puesto como título de esta serie, Jesús, una persona extraordinaria, un ser maravilloso. Y el tema de hoy, ya hemos venido tocando varios temas sobre Jesús, pero el tema de hoy es una frase bíblica que dijeron unos soldados romanos cuando fueron en búsqueda de Jesús. Le oyeron predicar y volvieron diciendo esta frase: jamás hombre alguno ha hablado como él. Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Qué linda expresión. Justamente eran personas que no eran ni creyentes ni religiosos, eran soldados, soldados que obedecían órdenes. Ahora, cuando Jesús hablaba, causaba diferentes reacciones en la gente. Esto fue antes, fue durante y será siempre que ahora nosotros predicamos y anunciamos su palabra. Siempre que hablamos la palabra de Jesús, siempre que predicamos el Evangelio del reino de Dios, siempre se causan o hay diferentes reacciones en las personas. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, para las personas que conocían la Biblia o la ley o el Antiguo Testamento, que era el único que estaba escrito hasta entonces, para esta gente era confusión oírle a Jesús, porque Él hablaba de un amor, Él hablaba de un perdón que sobrepasaba todo entendimiento. Para los religiosos, Jesús era un hereje, porque para ellos Él no respetaba la ley. Sin embargo, Jesús dijo: yo he venido para cumplir la ley, no para abrogarla, no para borrarla, no, vine para cumplirla. Así que para las personas que nunca habían leído la palabra de Dios, para ellos era una confusión, algo extraño oírle. Y para los religiosos, Jesús era un hereje. Y para los políticos, Jesús era un hombre peligroso, porque movía las masas. Las multitudes le seguían. Así que no entendía bien el político lo que
anunciaba Jesús, porque hablaba de un reino espiritual, pero le tenían miedo porque la gente lo seguía. Y eso hacía que la gente no le siguiera a ellos, los políticos, sino que lo seguían a Jesús. Quiero mostrarle un pasaje en la Escritura donde muestra algo de esto que estamos hablando. Cuando Jesús hablaba, causaba diferentes reacciones en distintas personas. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 52. Varios versículos. Y después lo vamos desmenuzando si nos ayuda el señor director. San Juan 7, 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Versículo 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos se querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero, si no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Hasta allí. Si usted me viene siguiendo desde su casa y está leyendo la Biblia, porque hemos leído lo que está escrito en la Biblia. Aquí, en los versículos primero que hemos leído, los religiosos y el sumo sacerdote y los restantes que componían el Sanedrín estaban reunidos. El Sanedrín era como un consejo de sacerdotes que controlaba la religión y las diferentes religiones, funcionando a la par del gobierno romano. Habían pedido a los romanos, a los soldados romanos, este cuerpo del Sanedrín, que detuvieran a Jesús, que fueran y lo detuvieran. Y los soldados fueron y volvieron sin Jesús, diciendo en San Juan capítulo 7, versículo 46, dice: le preguntaron los sumos sacerdotes: ¿por qué no le habéis traído? Y el versículo 46 dice: los soldados, los alguaciles, respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué le impactó tanto a estos soldados? A ver, vamos a ver lo que dijo. San Juan capítulo 7, versículo 37, esto es lo que dijo. A ver,
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto los perturbó. ¿Por qué? Usted está leyendo y no lo perturba. Porque hay que meterse en el cuadro. Fíjese que dice, en el último y gran día de la fiesta. Esto era cuando se culminaba la fiesta de los tabernáculos. Estaban cansados de comer y de tomar. Era ya el final de la gran fiesta. Era el sumum de la fiesta. Y en este momento, cuando estaban bien comidos y bien bebidos, Jesús se pone en pie y dice, ¿hay alguno que tiene sed? ¿Quién podría tener sed? Era una locura. Justo en el último, si hubiera ido en el primer día, pero en el último día, ya habían bebido suficiente. Sin embargo, Jesús hablaba de otra sed, de la sed espiritual, de una sed interior, de una sequedad de labios y de garganta interior. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo puede ir uno a una persona para que le dé de beber? ¿Acaso tenía agua al por mayor o qué bebida tenía para ofrecer? Pero él aclara después que dice, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no tendrá sed jamás. Esta palabra le impactó a los alguaciles y no se animaron a tocarle. Esto fue lo que intentaron explicarle a los sacerdotes cuando le dijeron por qué no le han traído, pero ellos estaban impactadísimos. A ver, en Juan 7, versículo 40 al 44, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, y hubo confusión también en la gente. No solamente esta frase les perturbó a los oficiales o a la policía, sino que la gente que le estaba escuchando. Todos pensaban distinto y todos recibieron un mensaje distinto con una experiencia distinta en la concentración de lo que estaba diciendo Jesús. Unos decían, verdaderamente este es profeta, porque mira cómo habla. Y otros decían, no, no es profeta, este es el Cristo, porque está diciendo que Él tiene agua de vida. Pero otros decían, no, de Galilea no puede venir el Cristo, justamente estaba en Galilea allí. Y en el versículo 43 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Discutían quién era él. Unos decían que era uno, otros decían que era otro. Y esto trajo verdaderamente confusión en la gente. Pero no solamente esta confusión fue para los policías, fue para la gente que estaba allí en la calle escuchándole, sino que también fue problema de confusión para los fariseos, los religiosos. Mire, en San Juan 7:45 al 50, en San Juan 7:45 al 50 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Le dicen a la policía. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros también han sido engañados. ¿Acaso ha creído en este hombre que están ustedes escuchándole? ¿Ha creído alguno de los gobernantes? ¿Quiénes eran los gobernantes? Herodes.
¿Eh? Poncio Pilato. Ustedes saben que no. Poncio Pilato lo entregó. Herodes quería matarlo. Claro, ellos no querían saber nada con Jesús. ¿Acaso algunos de los gobernantes han creído en este hombre? Y luego dice, algunos de los fariseos, algunos de los sacerdotes han creído en este hombre. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Caifás, Gamaliel, el mismo fariseo que lo fue a ver de noche a Jesús, Nicodemo. ¿Alguno de estos ha sido impresionado? El sumo sacerdote que estaba hablando a los policías que habían vuelto con las manos vacías, no sabía que ahí tenía un Nicodemo que había ido hace como, en ese interín, 2 años y medio antes, había ido a hablar con Jesús, porque él tenía inquietudes después de haberlo oído hablar a Jesús. Y lo fue a hablar para ver qué era bien, cuál era su mensaje. Así que aquí en estos versículos dice a algún gobernante, a algún fariseo, y agrega en el versículo 49, esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Por qué? Porque la ley ponía en una situación de maldición al que no la cumplía. Y están diciendo los fariseos, esta gente no cumple la ley porque no la conocen, están malditos. Y ellos tampoco la cumplían. Así que estaban dentro del mismo gremio. Lo que pasa es que no lo asimilaban. Versículo 50 dice, y le dijo Nicodemo, ahí había otro sumo sacerdote, Nicodemo, el que vino a él de noche, que era lo que le estoy diciendo, el cual era uno de los fariseos, era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Cómo vamos a aprender a alguien si no le hemos escuchado? ¿Y qué es lo que está haciendo de malo? Esto está diciendo Nicodemo, porque él tenía sus inquietudes. Entonces el versículo 52 dice, respondieron y le dijeron los otros sacerdotes, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es imposible que este sea profeta. Así que seguramente tú, aunque eres fariseo, debes ser Galileo. ¿Cuánto lío y cuánta discusión causó una declaración de Jesús? Mire, la Biblia no puede explicar todo porque necesitaríamos un libro enorme para explicar lo que sucedió allí. Pero solamente se paró Jesús y dijo, ¿alguno tiene sed? Vengan a mí y beba. Y ahí se armó un revuelo que casi hasta se pelean. Las afirmaciones que hacía Jesús de él mismo, ningún otro hombre la pudo hacer en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y no lo habrá. Porque algunas de las afirmaciones, por no decir todas, hablaban de lo que él era para con Dios. Él era el Hijo de Dios. Él llegó a decir, mi Padre y yo, uno solo somos. ¿Qué hombre pudo decir eso? Dios y yo somos uno solo. No lo he podido escuchar nunca. Mire que ha habido líderes en el mundo. Vamos a ver algunas de estas afirmaciones de Jesús con respecto a él mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando él dijo esto, era joven. Y los que le escuchaban decían, nosotros tenemos por padre espiritual a Abraham. Abraham había vivido cientos de años antes de Jesús. Pero Jesús se les paró enfrente a los que estaban diciendo, nosotros venimos de la fe de Abraham, nuestro padre en fe es Abraham. Y Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba hablando de que él era antes de todas las cosas.
antes del mismo Abraham, antes de la creación. Esto causaba estupor, causaba problemas. Segunda frase, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él ha venido para que tengamos vida, decía la gente. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Acaso tiene alguna cosa sobrenatural que vende o que transporta o que no sé? Algo que tiene él que da vida. ¿Qué es lo que ofrece este hombre? Y mire, hablaba del ladrón, que solamente viene para hurtar. Y hurtar no es lo mismo que robar. Hurtar es cuando te quitan algo a ti y no te diste cuenta. Y este es un trabajo diabólico. El diablo te quita la fe, te quita todas las cosas y no te das cuenta. El ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para darte vida y vida en abundancia. Otra de las frases de Jesús. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y siguió hablando y dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo conozco a mis ovejas. Estaba hablando de una manera que le podían entender porque era símil, era un símil, un similar. Los pastores en el campo hablaban con las ovejitas, conocían sus ovejas. Y las ovejitas que pastaban en el campo conocían la voz del que les cuidaba. Y Jesús usó este ejemplo para transmitirle una verdad espiritual. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Algunos pastores disparan cuando viene el lobo. Y las ovejas son dañadas por el lobo. Pero yo doy mi vida por las ovejas. No las abandono. Podían entender hasta cierto punto, pero eran mensajes, palabras que otro hombre no pudo decir. Dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Usted escuchó a algún político, a algún científico, alguien que ha podido decir esto? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. No ha habido otro. Otro que se diga que él mismo es la luz para los que están en tinieblas. No lo he oído. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Y ninguno puede venir a Dios si no es por mí. Bueno, de esto salieron muchos diciendo, vengan, síganme, yo los voy a llevar. No, Jesús dijo, eso es mentira, yo soy el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es por mí. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dígame quién pudo decir esta frase. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que estuve muerto, pero he aquí, he resucitado y vivo para siempre. ¿Quién pudo decir esto? ¿Quién podrá decir esto? Solamente el Hijo de Dios podría hablar con esta autoridad. Mire, no tengo mucho tiempo, pero esto que Él es la resurrección y la vida, esto es verdad. He tenido como pastor experiencias de ver personas que murieron y que volvieron. Algunas volvieron con un mensaje de Dios. Otras cuando cerraron los ojos para este mundo y los médicos detectaron que habían muerto, después de varios días resucitaron. Y los que casi se murieron fueron los médicos.
Tengo un testimonio acá, pero no me da el tiempo, porque me lleva mucho tiempo, de alguien que murió en un accidente automovilístico. Chocaron con un camión de frente y otro camión se le vino encima de atrás y lo aplastó a él y a su familia. Destruidos totalmente. Pero déjeme, lo voy a tratar de acortar. Destruido. Mientras iban en la ambulancia al hospital, mientras lo llevaban, su esposa murió, sus hijos también. Y él alcanzó a llegar al hospital. Tuvo 2 paros cardíacos, lo resucitaron con electroshock, pero no hubo un tercero porque murió. Y cuando murió, tiene que haber un médico forense de accidente, detectó, firmó la partida de defunción que falleció. Y ahí urgente aparecieron los de nosotros, esto sucedió en otro país, pero aparecieron los de Incucay. Y le sacaron los órganos, le sacaron las vísceras, huesos que estaban todos trillados, cortados, rotos por todos lados, porque un camión que se le cae encima, imagínense. Después que lo mutilaron y le sacaron todas las cosas, metieron el resto de su cuerpo en una funda de plástico para llevarlo a la morgue. Y usted dice, ¿y cómo sabe esto? Esto lo cuenta la persona que había muerto. Porque cuando le están haciendo el electroshock la tercera vez y detectan que muere, este hermano cuenta que sale del cuerpo y ve todo lo que ocurre. Él ve cómo de su cuerpo le sacan las vísceras, le sacan los órganos, le sacan huesos para ayudar a otros, porque él ya estaba muerto, destruido. Lo meten dentro de un plástico, lo ensobran ahí, lo ponen en una camilla, lo llevan a la morgue, donde tenía que pasar 48 horas por ley. En este interín, él es llevado al cielo. Espiritualmente, este hombre es llevado al cielo. Y cuando a una gran velocidad pasa por un túnel y desemboca en un lugar precioso, realmente un jardín maravilloso que suponemos que tiene que haber sido el jardín del Edén en el cielo. Allí se encontró con su esposa, mucho más joven, con sus hijos. Lo saludaron, dijeron, lo logramos, hemos llegado, quédate con nosotros. Y él cuenta que se quería quedar. Pero una fuerza, que es el Espíritu Santo, fue arrastrado de allí y llevado a un lugar amplio, de blanco incandescente. Allí se encontró delante de un trono, alguien sentado en el trono y con 2 personas paradas al lado del trono, con ropas resplandecientes, y él dice, alcancé a ver el rostro de los que estaban al costado del que estaba en el trono. Los rostros eran preciosos, miradas dulces, sonrientes, llenos de luz. Pero al que estaba sentado en el trono no podía ver su rostro, pero oí la voz de él que dijo, tienes que volver. Y el hermano cuenta que no quería volver. Él dijo, ya estoy aquí, Señor, me quedo aquí, está mi familia. Y el que estaba en el trono, que no era otro que Jesús, le dijo, tienes que volver. Tienes que hacer una tarea que necesito que la hagas. Así que volverás. Y aunque yo me resistí, dice este hermano, en un instante la fuerza que lo trajo hasta allí lo volvió a meter en el cuerpo. En el mismo momento, después de 48 horas que habían transcurrido mientras él estuvo en el cielo, 2 médicos estaban llevando la camilla con su cuerpo de la morgue para cremarlo, lo iban a quemar. Así que de adentro de la envoltura
Él se empezó a mover, los médicos no podían creer, así que abrieron el cierre y el que estaba muerto se sentó y los médicos salieron corriendo. Todo el hospital fue entrado en emoción, todos corrieron a ese lugar, todo el mundo mirando al que estaba allí. El mismo médico forense que había firmado su muerte, el mismo que determinó que había varios médicos allí que habían firmado. El mismo médico que después de hacerle placas firmó que sus huesos estaban destruidos. El mismo médico que dio la orden que le sacaran las vísceras estaba ahí. Ahora este hombre está con todas las vísceras, con todos sus órganos, con toda la sangre, sentado, hablándoles y diciéndoles que tiene un mensaje de parte de Dios, que la gente se tiene que arrepentir, volver a Dios, porque Cristo está pronto a buscar a su iglesia. Pero qué casualidad, cuando Él quiere incorporarse no puede caminar. Lo llevan en una silla de ruedas, le hacen miles de estudios. Para hacerla corta, termina en su casa. Así que él pidió a Dios y dijo: Señor, me mandaste de vuelta. Hiciste un milagro, me devolviste los órganos, las vísceras, la sangre. Todo está en mi cuerpo perfecto. ¿Por qué mis piernas no se mueven? Así que Dios me habló y me dijo: tú estás enojado conmigo. En tu corazón estás enojado conmigo. Porque reclamás que estás solo. Porque tu mujer, tu esposa, tus hijas están aquí conmigo y tú estás solo allí. Arrepiéntete. Todo lo he hecho perfecto y para ti. En ese momento el Espíritu Santo entra en el corazón de este hombre, pide perdón a Dios y dice: Dios ha hecho tantos milagros. Él era el único que sabía que después de la muerte había vida, lo vio, lo vivió. Él sabía que se iba a reencontrar con su familia. Él que había sido despedazado ahora está vivo. Así que pidió perdón a Dios. Terminó de orar, golpean la puerta de su habitación, entra su tía y dice: hay un hombre que quiere hablar contigo. Entra un profeta y le dice: vengo de parte de Dios a decirle que hoy, antes de que pasen las 12 de la noche, usted volverá a caminar. Y yo lo miré y dije: ¿con qué seguridad habla? Y él lo nombró por su nombre: Alexis, he venido de parte de Dios. Y entonces él dijo: ¿cómo sabe mi nombre? Antes que pasen las 12 de la noche, usted va a volver a caminar. Oró por mí y se fue, y yo no podía mover las piernas. Me quedé dormido. Y dijo: en mi habitación había un reloj de esos de péndulo, ping, pong, ping, ¿no? Que tienen un cucú que aparece y dicen: cucú, cucú, ¿no? Cuando llegaron las 12 de la noche, el péndulo me despertó. Tan, tan, y el cucú, cucú, cucú. Justo a las 12 menos medio minuto, el cucú se para. Y dice: no puede ser, justo. Se rompe el reloj. Mira su reloj y está parado también. 12 menos un segundo. Se olvidó que estaba paralítico. Se levanta de la cama y dice: tengo hambre. Y se va caminando hasta la cocina. Se hace un emparedado, prepara un vaso de leche y cuando está por comer, entra la tía a la cocina y dijo: estás caminando, y empezó a glorificar a Dios. Y ahí me di cuenta que estaba sano. A partir de ahí, hace más o menos 1 año y medio, que este hombre está predicando en Dallas, Texas, a todo aquel que puede encontrar en el camino, que Cristo está por venir a buscar su iglesia. ¿Cómo está vivo? Mire, están mostrando por televisión sus huesos, cómo quedó. Era imposible.
48 horas muerto. Pero es que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted puede creer? Para el que cree, todo es posible. Dijo Jesús, si el que cree en mí puede creer en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta palabra, este mensaje es tan actual como el sol que le alumbra hoy. Si usted está por primera vez viendo este programa, yo quiero decirle que Cristo está dispuesto a hacer su resurrección y su vida. Si usted abre su corazón y le permite entrar. Si usted reconoce que es pecador y que necesita la salvación de Jesús, este es el día. Este es el momento. Hoy Jesús puede entrar en tu vida, en tu corazón y darte vida eterna. Si lo quieres recibir, vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recibir a Cristo, tu Hijo a quien has enviado. Lo quiero recibir en mi vida, en mi alma, en mi mente, en mi espíritu. Entra en mi vida. Entra. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti, contra el cielo, contra todo el mundo. Perdona mi ignorancia porque no sabía nada de ti. Y ayúdame, Señor, a conocerte más. Tómame de tu mano y ayúdame a caminar contigo desde ahora y para siempre. Lo pido, lo ruego en el nombre de Jesús, sabiendo que tú me oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho con fe, cuando termine este programa, entre en su habitación, siga hablando con Dios. Consiga una Biblia, que es la palabra de Dios. Y Dios que ve en lo secreto, lo va a recompensar en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles a las 9 de la noche como hoy y los domingos a las 9 de la noche. Le invitamos a que venga a nuestra próxima charla que daremos sobre Jesús. Y a todos los hermanos, amigos pastores que nos ven, oro por ustedes antes de finalizar. Dios bendice a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos. Tócalos con tu Espíritu Santo, Señor, y que cada uno reciba la porción de tu poder. Que Jesús sea una realidad en su vida por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te pido una unción especial sobre ellos y te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Amén, amén y amén. Dios le bendiga mucho.